Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes. Espero que estén pasando una excelente tarde, que estén tranquilos para que podamos prestar toda la atención que podamos a este tema que nos compete el día de hoy. Hablamos de violencia laboral, que bien todos conocemos este término, ¿sí? Pero que tal vez nos falta como tal indagar más a profundidad, ¿sí? Porque es un tema bastante amplio. Es verdad que el día de hoy lo vamos a revisar de manera superficial, pero la intención es que podamos despertar, ¿sí?, el interés, que podamos tomar conciencia de lo que representa este término, para que podamos así en conjunto pues tomar las medidas necesarias para poder identificarlo, atacarlo y disminuirlo de manera mayor posible. Me gustaría que empezáramos con este dato que se me hace bastante interesante. Es un dato que nos arroja la Secretaría de Seguridad Pública, ¿sí? Y bueno, nos dice que en el 2021, ¿sí?, hubo 33.308 homicidios dolosos. ¿Qué quiere decir esta palabra de dolosos? Pues quieren decir que son totalmente intencional, maliciosos, ¿sí?, que son conscientes de los daños que hacen y de las repercusiones que esto contrae. Sin embargo, hay personas que aún así, teniendo conocimiento del gran daño que se ocasiona, ¿sí?, tanto personalmente o colectivamente lo hacen, ¿no? Es un número que es bastante preocupante, ¿sí? 33.308 homicidios, 33.308 personas que no llegaron a su casa en el 2021 por haber sufrido un ataque violento, ¿sí?, y haber culminado en la muerte. Y es donde uno se pregunta, ¿no? Uno dice, en lo personal, yo, pues me quedo pensando, analizando la situación, ¿no? Nosotros hablamos de violencia laboral, es verdad, ¿sí? Pero ¿realmente la violencia es laboral? ¿Es un problema meramente de los centros de trabajo? ¿O es un problema social? ¿Es un problema laboral? ¿Es un problema familiar o personal? ¿No? Me gustaría hacerles esta pregunta antes de iniciar, ¿sí? Que pudiéramos pues tomar un poco de conciencia, ¿no?, para poder nosotros indagar de dónde viene la problemática. De repente se hace fácil, ¿no?, pues decir que es violencia laboral, cuando en lo personal considero que la violencia muchas veces se desarrolla antes de llegar al centro de trabajo, ¿no? Puede ser personal, ¿sí?, lo que implica alguna psicopatología, ¿no?, que como tal ya hay alguna alteración a nivel mental, ¿sí?, a nivel cognitivo, a nivel pues neurológico, ¿no?, que pudiera estar implicando los actos violentos, ¿sí?, que se desarrolla. O bien podría ser por cuestiones familiares, ¿no? Es un tema bastante delicado hablar de violencia laboral, ¿sí? Porque engloba pues muchos factores que podrían estar implicados, ¿no? También la familia juega un papel primordial en todas las personas que llegan a desarrollar ese tipo de conductas agresivas, violentas, impulsivas, ¿no? Que no tienen como tal, pues alguna sintomatología, ¿no?, que esté pues implicada en el hecho de actuar indebidamente, ¿no? También puede ser a nivel laboral, claro, sí, pero a nivel social también, ¿no? Basta con voltear a dar una mirada a nivel social cómo nos encontramos hoy en día, ¿sí? Cuántos pues cuántos asesinatos no hemos encontrado, feminicidios, ¿no? Ya sea por robo, por secuestros, por violaciones. Entonces, aquí donde yo me quedo pensando, analizando la situación, y considero que la violencia no únicamente se debe acreditar a la parte laboral. Creo que nosotros debemos comenzar a voltear a ver nuestro entorno, ¿sí?, para poder nosotros determinar qué es lo que está ocurriendo. ¿Somos violentos por naturaleza? ¿Sí? ¿O influye como tal el medio ambiente? ¿Sí? En el proceso natural del ser humano, ¿sí?, la agresión como tal pues viene acompañando este desarrollo evolutivo en el cual pues
desde inicios de los tiempos, ¿sí? Nos hemos caracterizado por ser personas inteligentes, ¿no? Adaptables, ¿no? Que interactúan con el medio ambiente a través de herramientas que utilizamos para hacer nuestra vida más fácil, más sencilla y claro, para protegernos también de los factores que nos producen un riesgo, ¿sale? Entonces, hemos desarrollado, claro, una parte de agresión, de violencia. ¿Para qué? Para supervivencia, ¿sale? Adaptarnos al entorno y poder así sobrevivir. Sin este instinto agresivo, violento, que por naturaleza tenemos, pues no podríamos proteger a los nuestros, a nuestra familia, ¿no? Se cree que desde tiempos de los agricultores, recolectores, ¿sí? Las personas pues ocupaban la violencia para robar alimento y sobrevivir, ¿no? Ocupaban pues la violencia para conseguir mujeres, ¿no? También se ocupaba la violencia para extender su territorio, apoderarse de territorio enemigo, lo cual permitía pues el crecimiento social de comunidades, de su legado. Ocupando estos conceptos para poder nosotros determinar cuándo es aceptable ser agresivo y cuándo no, ¿sí? La venganza, no, yo soy agresivo, soy violento porque esa persona me hizo algo y esto no se puede quedar así, ¿sale? Tengo que corresponder de la misma manera. El honor, ¿no? A mí nadie me puede hacer esto, ¿no? No voy a permitir que alguien me pisotee, que alguien me hable feo, que alguien me haya visto feo, que no me haya tomado en cuenta. No, no, no. Mi honor no puede aguantar o tolerar eso, ¿sale? Yo soy agresivo, soy violento, yo me comporto como me comporto porque odio con todo el corazón a esa persona, ¿no? Los famosos prejuicios que hacemos nosotros, ¿no? No conocemos como tal toda la historia, todo el fondo de la situación. Sin embargo, de repente nosotros tendemos a realizar este tipo de prejuicios, ¿no? De ideas, de creencias, de pensamientos pues delirantes, ¿no? Que sin estar seguros de la realidad, eso nos da motivo para nosotros generar o crear un odio, ¿sí? O una agresión hacia la otra persona. Entonces, el día de hoy, el objetivo como tal es conocer el concepto, así como las posibles causas que pueden estar involucradas en las conductas violentas. En primer momento, me gustaría que revisáramos lo que es el concepto de violencia, ¿sí? Tenemos que la violencia es el uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza, contra uno mismo u otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, incluso la muerte, ¿sí? Pero también, ojo, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. Y bueno, ya que revisamos el concepto de violencia, vamos a tomar lo que es el concepto de violencia laboral, que al final de cuentas viene siendo lo mismo, ¿sí? Pero generalmente en forma de abuso físico o amenaza que crea un riesgo para la salud y la seguridad de un empleado o varios empleados. Y me gustaría como tal hacerles esta pregunta directamente a ustedes, que se tomaran un tiempo, un momento, ¿sí? Para que pudieran ustedes pues tratar de encontrar la causa, ¿no? ¿Cuál sería una de las causas por las cuales una persona es violenta? Si ustedes se quedaran pensando por un momento y trataran de encontrar la razón por qué una persona puede ser violenta, ¿qué pensarían? ¿Qué dirían? ¿No? ¿Qué encontrarían en esa pregunta? Entonces me gustaría que lo meditaran por unos segundos, ¿no? ¿Por qué creen que una persona puede ser violenta? ¿Es violenta porque así nació? ¿Porque así lo quiso Dios, la vida, el universo? ¿O porque dentro del desarrollo de esa persona hubo factores, ¿no? Que desencadenaron, que pues ocasionaron que esta persona desarrollara conductas violentas? ¿Cuál es el perfil de una persona que gusta violentar? ¿Sí? Normalmente desde la parte psicológica, ¿sí? Desde el estudio, el diagnóstico, de los manuales que nos ayudan a determinar o realizar diagnósticos psicológicos,
Pues les puedo comentar, sí, que en particular el perfil de una persona violenta comparte, sí, comparte pues características similares. Dentro de estas características, pues encontramos que una persona que gusta violentar, podemos determinar que es una persona antipática. Cuando hablamos de antipatía, ¿sí? Quiere decir que son esas personas que no sienten pues compasión, que no sienten remordimiento, que no se ponen en el lugar de otra persona, ¿no? Que no pueden compartir esas emociones, esos sentimientos, esos pensares que podría tener la otra persona. Y eso mismo, claro, provoca que esta persona pues no sienta como tal ese tipo de compasión y que sea más fácil poder ejercer algún acto o conducta violenta. Normalmente estas personas también llegan a ser muy manipuladoras, ¿no? Muy convencedoras, ¿no? Saben envolver, saben pues como tal llevar las pláticas, las conversaciones, ¿no? Saben cómo llegarle a las personas, ¿no? Para que estas personas puedan acceder a sus peticiones. Estas personas también son irritables, se pueden irritar fácilmente, pues pueden actuar, pueden responder de manera, pues irritable, ¿no? Son muy poco tolerantes y por el contrario son muy impulsivas, ¿no? Tienden a actuar de manera, reactiva, ¿no? De acuerdo a las sensaciones, a las emociones que tienen en esos momentos, ¿sale? Aunque posteriormente una persona que no tiene estas características, pues sabe que el hecho de actuar impulsivamente repercute, ¿no? O trae muchas consecuencias. Normalmente también estas personas son personas que sufren de baja autoestima, ¿sí? Son personas que por diferentes razones, ya sean personales, familiares, sociales, pues no desarrollaron una autoestima como tal, estable, ¿no? Equilibrada, y que pues esta baja autoestima es la que también motiva, impulsa, ¿sí? Pues a cometer ese tipo de conductas violentas. Llegan a tener ideas delirantes. Con ideas delirantes me refiero a que tienen pensamientos erróneos, ¿sí? Alguna idea que dentro de la mente de estas personas, pues para ellos pueden ser totalmente reales, ¿sí? Verdaderas, pero que para otra persona pues pueden ser ideas totalmente erróneas, fuera de lugar, ¿sí? Como los prejuicios que hablamos hace un momento, ¿no? Que se adelantan a tener ideas, ¿no? Totalmente pues descalificadas, ¿no? Pueden llegar incluso a pensar que unas personas o un grupo de personas están actuando en su contra, ¿no? Que esta persona a lo mejor lo quiere golpear, que lo quiere matar, que se están burlando de él, que se están riendo de él, que lo están menospreciando, cuando la realidad es otra totalmente diferente. Pero dentro de su cabeza, de los pensamientos que él realiza, ¿no? Que él formula, pues son personas que están actuando en su contra, lo cual hace que esta persona tome la iniciativa, que tome la decisión de actuar violentamente hacia la otra persona. Y son personas totalmente narcisistas, ¿no? Cuando hablamos de narcisismo, son esas personas que pues pareciera que todo gira alrededor de él, ¿no? Que él todo lo sabe, que él todo lo puede, que él siempre tiene la razón, ¿no? Y que todos deben admirarlo, ¿no? Reconocerlo, ¿no? Y que él es pues el centro del universo. Y bueno, también como tal, una característica que he podido identificar, ¿no? Que he podido reconocer en este tipo de personas que gustan de la violencia, pues son personas que fueron violentadas en algún tiempo de su vida, de su desarrollo. Y bueno, son personas, son niños que crecieron en un entorno totalmente pues tóxico, carente, deficiente, hablando en todos los sentidos, sí, pero sobre todo en la parte afectiva, ¿no? Son personas que nunca tuvieron ese apoyo, ese acompañamiento, ¿no? Esas palabras, ese ejemplo, ¿no? A seguir y que por todo lo contrario, ¿no? Tuvieron pues agresiones, ¿no? Tanto físicas, psicológicas e incluso muchos tuvieron agresiones pues sexuales, ¿no? Entonces
Imagínense, ¿no? Toda esa parte que en la cual tuvieron que crecer estos niños, pues evidentemente, ¿no? Crecen pues con toda esa agresión, todo ese odio, todo ese enojo reprimido, ¿no? Y que no tienen como tal, pues esa figura ejemplar, ¿no? Esa figura, a seguir, esa figura que pues se admiran, ¿no? Que quieren tener y pues crecen, ¿no? Con la idea de que pues la vida es así, ¿no? Que la vida es agresiva, que es dura, que es difícil y que pues como tal de esa misma manera tiene que corresponder. Entonces, digo, no estoy como tal, pues justificando, ¿verdad? A las personas que gustan de la violencia, sin embargo, creo que son personas que necesitan muchas veces, pues, este apoyo, ¿no? Afectivo, sobre todo, psicológico, para poder, pues, romper, con todos esos patrones, esos pensamientos, ¿no? Reprimidos en el inconsciente que guarda el niño, para que pueda romper como tal con ese lazo generacional negativo, ¿sí? Y que pueda a su vez pues transformarlo, ¿no? Y poder este, pues adquirir, ¿no? Una nueva forma de ver el panorama, la vida, la familia, ¿no? Entonces, y bueno, si no se trabaja, si no se maneja este tipo de información a nivel individual, no terapéutico, pues las personas van a seguir creyendo y desarrollando este tipo de conductas violentas. Entonces es importante que nosotros podamos en un momento identificar o reconocer en nosotros mismos pues cuál fue justamente este tipo de vida que tuvimos en nuestra infancia y que puede estar provocando, ¿no? Que seamos como somos. Hay que tener en cuenta, sí, que nosotros como tal no tuvimos la oportunidad de cambiar nuestro entorno familiar, tal vez en algún momento, ¿no? No quedó en nuestras manos. Entonces tenemos que tener muy bien presente que las cosas que quedaron en el pasado, lo que venimos arrastrando, ¿sí? A nivel familiar, pues son cosas que quedaron ajenas a nuestro alcance. Entonces tenemos que empezar a reconocer, aceptar, ¿sí? Y pues a trabajar en ello para poder nosotros tener un panorama diferente de lo que es la vida. Y bueno, esto es algo que he podido también yo observar, pues en el tiempo que he trabajado en lo que es esta rama, ¿no? De la psicología laboral, que efectivamente, ¿no? Hay personas que han aguantado muchísimo tiempo, ¿sí? Lo que son actos violentos, sobre todo de sus superiores, ¿no? Recordemos que la violencia puede ser ascendente, descendente o de forma horizontal, ¿sale? No respeta como tal una jerarquía, se puede dar en todos los sentidos, pero claro, es más notorio y es más evidente, se da más en lo que es de forma pues descendente, ¿sale? Lo que es del jefe hacia los subordinados. Entonces, pues debemos, ¿no? Nosotros empezar a ver cuáles son las conductas que estamos teniendo con nuestro equipo de trabajo, porque muchas veces sin darnos cuenta estamos ejerciendo algún tipo de agresión, ¿sí? Recordemos que la violencia está totalmente penada, ¿sí? Lo que es la Constitución, la ley federal y actualmente la norma 035, pues como tal ya viene muy marcada lo que es pues los actos violentos, ¿no? Y que totalmente son tolerancia cero, ¿sí? Y que tienen totalmente repercusiones sobre los centros o la persona como tal que ejerce la violencia en sí. Aquí tenemos una gráfica, ¿sí? Que nos habla del porcentaje de tipos de acoso. ¿Por qué se da el acoso? Vemos que, según aquí datos de Forbes, nos dice que el 46% sí se debe a acoso por conflictos personales. Es lo que le decía, de repente creemos, ¿no? Que porque la persona nos dio feo, ¿no? Nos dijo algo, nos hizo algo, pues nos da todo el derecho de nosotros poder corresponder de la misma manera. Pero nos dice que también el 33% se debe al acoso por placer, únicamente porque la persona gusta de obtener placer a través del sufrimiento de otra persona. 21% para motivos económicos, ¿sí? Y el 21% para acoso sexual.
¿Y cuáles son las personas, ¿no? ¿Cuáles son los grupos de personas que sufren más este tipo de violencia laboral? Tenemos que en un 80% se da hacia las mujeres, un 36% hacia los hombres, un 35% a personas de estratos sociales bajos, un 34% a la comunidad LGTB, 25% a las diferentes razas, nacionalidades, culturas o religiones, y el 22% se da hacia los jóvenes. Esto es un dato muy importante, ¿sí? Que ahorita más adelante lo vamos a detallar. Tenemos diferentes tipos de violencia, los cuales vamos a ir describiendo. La violencia se puede dar en diferentes tipos, los cuales pueden ser a través de cuestiones físicas, psicológicas o sexuales. En primer momento tenemos lo que es la violencia física. En esta se pueden dar golpes, empujones, quemaduras, se pueden lanzar objetos, manipulaciones, pellizcones, mordidas, jaladas de cabello, cualquier cosa que esté en contacto con nosotros físicamente. Tenemos la violencia psicológica, que bien aquí no hay como tal un contacto físico, pero eso no exime de que no sea violencia como tal. Tenemos que la violencia psicológica como tal están los insultos, las amenazas, las humillaciones, intimidaciones, chantajes, descalificaciones, cualquier cosa, ¿sí? Que mentalmente, emocionalmente, psicológicamente nos provoque algún malestar. Tenemos también lo que es la violencia sexual, ¿sí? Aquí hablamos de insinuaciones incómodas, relaciones forzadas, ¿no? Tocar sin nuestro consentimiento, chantajear para tener relaciones sexuales, ¿sí? Entre otras. Y bueno, en el ámbito laboral no solo existe la figura del acosador y el acosado, sino que también se encuentran los testigos que difícilmente reportan una situación de acoso, ¿sale? Entonces es muy común que dentro de los actos violentos que se ejercen en los centros de trabajo, pues siempre haya personas como testigos, no haya personas que presencian estos actos violentos, ¿sí? Y que callan y que no dicen nada, que no reportan. Hacemos referencia a ese refrán que dice, tanto peca como el que mata la vaca, como el que le agarra la pata, ¿sale? Entonces, debemos ser conscientes que el hecho de nosotros presenciar este tipo de actos violentos y no reportarlos, no decir nada, ¿sí? Callarnos, pues también como tal se considera, ¿sí? Pues que forma parte, ¿no? Del acto violento. Entonces, es importante, chicos, que si ustedes presencian algún tipo de conducta, lo han presenciado, pues también puedan informar sobre esta situación a sus supervisores, ¿sale? No se queden callados, no se guarden ese tipo de situaciones, porque cuando le pasa a uno o a algún familiar, quisiéramos, ¿no? Que hubiera estas personas que pudieran ayudarnos a reportar este tipo de actos violentos. Y tenemos aquí un dato que nos dice que el 60% de los que sufren o han sido testigos dicen que busca provocar un despido injustificado, ¿no? Y regresamos a lo mismo, al dato que dimos en un principio, que decía que la gran mayoría de las personas han renunciado a su puesto de trabajo porque han sufrido acoso por mucho tiempo. Entonces, pareciera que se ha convertido en un tipo de estrategia para hacer un despido injustificado, ¿no? De repente, pues el jefe, ¿no? Muy comúnmente de repente ejerce este tipo de violencia, ¿no? Intimidaciones, acoso, hostigamiento, hasta que la persona pues decide como tal abandonar su puesto de trabajo. Y claro, no dar una compensación por ello. Y bueno, tenemos aquí una parte que en lo personal me resulta bastante interesante, que me gustaría que pusiéramos mucha atención, ¿vale? Porque aquí ya hablamos un poquito de lo que es la psicología, ¿sale? Tenemos aquí, pues algo que se llama los mecanismos de defensa mentales que se ven en la parte de la psicología, ¿no? Se dice que nosotros como tal, como seres conscientes, como seres racionales, como seres humanos que somos, pues claro, hay situaciones, hay experiencias, ¿no? Cosas que nos hacen, que nos provocan como tal un malestar a nivel psicológico, a nivel mental, ¿no? Ya sean cosas que desaprobamos, ¿no? Que nos causaron algún tipo de dolor, enojo, ¿no? Alguna situación muy traumática, que pues a nivel inconsciente, a nivel mental,
pues lo que va a hacer nuestro cerebro va a ser buscar un mecanismo de defensa que nos ayude como tal, ¿sí? A poner una barrera, ¿no? A reprimir todo ese tipo de experiencias, ¿no? De momentos traumáticos, y así podamos evitar, ¿no? esa sensación de malestar a nivel mental. Entonces aquí tenemos que los mecanismos de defensa son las reacciones inconscientes que tenemos en situaciones emocionalmente difíciles de aceptar y que utiliza nuestro cerebro para intentar mantener nuestro equilibrio psicológico y evitar el sufrimiento o malestar que nos supondría enfrentar esa realidad. Existen muchos mecanismos mentales que ocupamos día a día, ¿sale? Para que no sintamos este tipo de malestar a nivel mental y podamos estar, se podría decir, pues bien, ¿no? Emocionalmente. Y el mecanismo que utilizamos, el mecanismo mental que utilizamos para este tipo de situaciones es uno que se llama desplazamiento. ¿Sí? El desplazamiento consiste en sustituir, redireccionar un deseo, respuesta o acción hacia una persona, objeto o situación que sea menos amenazadora que la original. Hacemos uso de este mecanismo a diario, pero al encontrarnos en conflictos emocionales es posible que lo identifiquemos con más facilidad. Aquí tenemos un ejemplo que se me hace muy asertivo, ¿sí? Vemos aquí al padre, a la madre, al hijo y al peluche. Y en muchos casos puede llegar a ser la mascota, ¿sale? Tenemos aquí el padre que pues está enojado, que le está gritando a la esposa, tal vez porque este señor pues viene de su trabajo, ¿no? Y pues tuvo algún conflicto con su jefe, pero como sabe que su jefe pues tiene una jerarquía mayor y que su trabajo depende de él, pues lógico, ¿no? No puede sacar, no puede expresar, no puede decirle todas esas cosas que quisiera hacer, ¿no? Y pues lógico, se traga todo eso, ¿no? Llega a su casa y pues la persona que tiene pues más vulnerable, que tiene más cercana, es su esposa. Entonces lo que hace esta persona, este señor, pues desplaza justamente todo ese enojo, esa represión que él tiene, ¿no? Sobre su esposa, porque sabe que su esposa pues no lo va a despedir, ¿no? No lo va a golpear, ¿no? Y que es un blanco fácil en el cual puede descargar pues, todo lo que trae ahí cargando. Y a su vez su esposa pues hace exactamente lo mismo, ¿no? Se queda con todo esta represión de sentimientos, de emociones, ¿no? Sabe que con su esposo no lo puede hacer porque pues es más grande, tiene más fuerza, ¿no? Y pues no puede hacerlo. Entonces, ¿qué hace esta mujer? Pues voltea a ver y lo que tiene más cercano pues son los hijos, ¿no? Su hijo es más pequeño, pues no la puede agredir, no la puede golpear, ¿no? Entonces es un blanco fácil para ella y en el cual inconscientemente, todo esto es inconsciente, pues esta mujer, pues más aparte todas pues más aparte todas las situaciones que ella trae cargando, de estrés, ¿no? De problemas, ¿no? De represiones, pues se acumulan, ¿no? Y las termina descargando en los hijos, ¿sale? Y sus hijos, y al igual, ¿no? De repente, pues reciben todo este tipo pues se podría decir de basura mental, ¿no? De palabras hirientes, ¿no? Muchas veces golpes, pues las reciben así en cadena, ¿sí? Y pues estos niños a su vez también, pues saben que no pueden descargarla sobre sus padres, ¿no? Entonces voltean a ver a alguien pues con una jerarquía menor, ¿no? Alguien más vulnerable, alguien más débil. Entonces este niño pues termina siendo agresivo, ¿sí? Termina sacando todo este tipo de sentimientos, emociones reprimidas, pues ya sea sobre algún peluche, como en este caso, o muchas veces pues los animales, sus mascotas, ¿no? Perros, gatos, patos, que bueno, los termina golpeando, agrediendo, mutilando, ¿no? Entonces se vuelve pues una especie, ¿no? de cadena, de círculo vicioso, en el cual pues las personas no son conscientes, ¿no? De lo que están haciendo y de la agresión que están pasando de una persona a otra. Aquí tenemos como tal un ejemplo, ¿sí? A ver si queda un poco más clara la información. Y tenemos aquí que el padre que está en el trabajo tiene un jefe demandante,
Está cansado, no obtiene el reconocimiento que desea a pesar de su esfuerzo, llega frustrado a su casa, cuando se sienta con su familia en la mesa, su comida está fría, tiene que levantarse, calentarla, y en ese proceso su esposa le recuerda que olvidó traer a casa la leche, el jabón, pañales, ¿sale? Entonces en este momento el padre es cuando explota, se enoja y dice, no valoran lo que hago por ustedes, no importa lo que haga, nunca es suficiente. Se molesta y se aísla enojado. Descarga su frustración, su falta de reconocimiento por el esfuerzo que hace con su familia, pero en realidad es su trabajo donde está insatisfecho y muy cargado. Pero no ha identificado y tampoco lo ha expresado. La madre ha tenido que atender la casa, al hijo, su trabajo, está preocupada y agotada. Quiere trabajar menos y estar más tiempo con su hijo, pero teme por la economía de la familia y a frustrarse como profesional. No sabe cómo mediar la crianza con el trabajo. Una vez su esposo explota y se va. Ella se siente agredida y enojada. El niño que tiene 3 años a la hora de dormir no se quiere dormir, llora, se tira al piso, patalea, hace sus berrinches. Y pues claro, la mamá toda irritada y desesperada grita y acuesta al niño a la fuerza, muchas veces pues con agresividad, ¿no? Tal vez empujando, jalando, apretando, ¿no? Días después, la profesora llama a los padres, porque el niño contesta con ira y tira cosas cuando se enoja. Los padres no saben qué pasa, y menos qué hacer al respecto. Cada uno ha desplazado su ira, frustración y carga emocional sobre el otro. Tenemos una cadena de desplazamiento. Quien no sana su propia historia está condenado a repetirla. ¿Y cuántas personas no nos hemos identificado con esta imagen? ¿No? Situaciones que muchas veces quedaron fuera de nuestro alcance, que no podríamos, no tuvimos la oportunidad, ¿no? De cambiar nuestro pasado tal vez, ¿no? Y eso, créanme que pasa en muchas familias, ¿sí? Muchas familias tienen la misma situación, pero tenemos que aprender a aceptarlas, ¿sí? Y a reconocer que no teníamos nada que hacer nosotros, no estaba en nuestras manos cambiar la situación de ese momento. Lo que sí tenemos en nuestras manos es cambiar como tal nuestro presente y nuestro futuro, no repetir la misma historia. Entonces hay que tener mucho cuidado, chicos, con esos patrones que inconscientemente estamos repitiendo, ¿sí? Y que muchas veces pues traemos arrastrando de generaciones en generaciones, de generaciones, y que por falta, ¿no? de información, de conocimiento, de autoconocimiento, ¿no? Pues desconocemos y creemos que la vida es así, ¿no? Creemos que por la forma en que nos fuimos educados tenemos que educar a nuestros hijos, ¿no? Y eso es totalmente erróneo. No hay que culpar a nuestros padres por lo que nos enseñaron, por lo que nos dieron, porque ellos nos lo dieron todo a su alcance, a lo que tenían, a lo que aprendieron, ¿no? Entonces, hay que agradecer todo lo que nos dieron, ¿sí? Todo lo que nos compartieron, pero sí nosotros hay que ser conscientes de lo que podemos hacer y cambiar en nuestro momento presente. ¿Para qué? Para no repetir la misma historia, ¿sale? La violencia no es poder, sino la ausencia del poder como tal. Y bueno, hay que tener en cuenta que es verdad que la agresión es parte del ser humano, es parte de nuestro día a día, ¿sí? Que es válido que podamos sentirnos enojados, frustrados, molestos, ¿no? Por diferentes situaciones, y que podamos incluso llegar, ¿no? Pues tener este tipo de conductas violentas, ¿no? Es totalmente natural, ¿sale? Pero también es natural y hay que tenerlo en cuenta que la reconciliación también es parte natural, es parte del ser humano, ¿sale? Y que también tenemos que, así como tuvimos pues el coraje, ¿no? Pues la iniciativa de generar algún conflicto, alguna pelea, pues también tenemos que tener ese mismo coraje para reconciliarnos con esas personas, aceptar nuestros errores, ¿no? Pedir perdón, pedir disculpas, ¿no? Y pues tratar de remediar el daño de lo que ocasionó ese conflicto, ¿sí? Aprender de esas experiencias para no volver a repetirlas,
¿sale? Es cuando nosotros empezamos a ser conscientes de esos patrones que venimos, pues venimos jalando, que venimos arrastrando, ¿sale? Pero el hecho de nosotros de reconocer la situación, de reconocer pues que tuvimos algún fallo, ¿no? Que es que nos equivocamos, pues es parte también del proceso de sanación, de recuperación, ¿sale? Entonces, si ya cometimos algún acto agresivo, violento, pues hay que tener el coraje de reconciliarnos y de pedir disculpas, de pedir perdón y de aprender de esa experiencia para no volver a cometerla. Hay que tomar en cuenta que la evolución no solo nos formó para ser violentos o pacíficos, sino que nos enseñó a ser seres adaptables de acuerdo a las circunstancias. ¿Sale? Entonces, retomamos justamente esa parte, ¿no? Está bien que seamos, que tengamos esos momentos impulsivos, agresivos, porque al final somos seres humanos, somos, seres emocionales que sienten, ¿no? Que piensan, pero tenemos la capacidad de regular esos impulsos que podemos llegar a tener en un primer momento, ¿sí? Y que si ya los cometimos, pues seamos lo suficientemente adaptables como para poder, ¿sí? Remediar, ¿sí? O reconciliar la situación. Nosotros como seres sociales, pensantes, emocionales, pues tenemos la capacidad de gestionar, regular, meditar, razonar nuestros comportamientos, nuestros pensamientos, ¿sí? Nuestros actos, y eso nos ayuda justamente a disminuir, ¿no? Las consecuencias que en un momento nosotros podemos ocasionar, ¿sí? Con lo que es las palabras, con nuestros actos, con la violencia que podemos ejercer inconscientemente. Y bueno, mientras tanto, recordemos la regla de oro, ¿no? Que muchas personas a lo largo del tiempo nos han compartido, nos han dicho, ¿sale? Que pues existe una regla en la cual pues nos dice que debemos tratar a las personas como deseamos ser tratados. Les agradezco a todos por el tiempo, ¿sí? Por la escucha. Espero que este momento en el cual compartimos este tema que bien les dije que es un tema bastante delicado, extenso, pero bueno, esto únicamente fue una pequeña embarradita, ¿no? de lo que se encuentra inmerso en este tema. Quedamos a sus órdenes, cualquier duda, comentario, sugerencia que tengan son bien recibidas. Que pasen una excelente tarde, un abrazo.